tenemos hoy ya al doctor Alessandro Catanese del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, que nos va a hablar de radiómica en la imagen mamaria. Bueno, solo comentar que si tenéis alguna pregunta la podéis hacer a través del chat, yo las iré recogiendo y cuando acabe la presentación pues las plantearé. Así que Alessandro, cuando quieras. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer al doctor Pedraza por la invitación a participar como ponentes en este curso de formación y en la próxima media hora haré una panorámica de los conceptos básicos de la radiómica y de su aplicación en el imaging mamario. La radiómica es una disciplina que ha recibido en los últimos años un gran impulso, especialmente con las nuevas técnicas de Machine Learning y Deep Learning, y está adquiriendo un creciente protagonismo en numerosos estudios científicos, como lo que se define el biomarcador por imagen del futuro. Mi intervención se dividirá en tres partes. Comenzaré con una introducción general a la radiómica. En la segunda parte analizaremos algunos estudios científicos relevantes que ya se han llevado a cabo en el ámbito mamario, presentando tanto sus resultados como sus principales limitaciones. Y finalmente cerraré esta charla con las posibles aplicaciones futuras de la radiómica, especialmente en la práctica clínica. En esta primera parte definiré el concepto de radiómica y también abordaré lo que son conceptos básicos que debemos conocer para comprender en línea general esta disciplina. Sé que son conceptos técnicos muy complicados, pero intentaré hacerlo de la forma más sencilla posible. Y veremos que después la radiómica no es tan una disciplina oculta como puede aparecer. Entender esos conceptos generales es muy importante porque nos proporcionan la llave de lectura que nos permitirá interpretar la mayoría de los artículos científicos que se están publicando y nos introduce a este mundo si queremos probar algo. Vamos a situar en contexto el momento en que se introduce el término radiómica y se define por primera vez su significado. Estamos en el 2012. Google lanza la plataforma Google Drive, que todos conocemos, para almacenar archivos en la nube. En Londres se celebran los Juegos Olímpicos, donde Usain Bolt se confirma el hombre más veloz del mundo, estableciendo un nuevo récord olímpico en la carrera de 100 metros. Y un gigante industrial como Kodak, que había sido la empresa líder indiscutible en el ámbito fotográfico por más de un siglo, se declara formalmente en bancarrota. En este mismo año, Philippe Lambin, que es un oncólogo radioterapeuta de la Universidad de Maastricht, publica en el European Journal of Cancer un artículo cuyo título es Radiómica, extrayendo más información de las imágenes médicas utilizando características de análisis avanzada. Es prácticamente la primera vez que se habla de radiómica y al mismo tiempo se le proporciona una definición muy clara que está contenida en el mismo título. La idea de la radiómica nace de la constatación que las imágenes radiológicas modernas, basadas en técnicas digitales, contienen mucha más información de la que en realidad procesamos. De hecho, se estima que el 97% de la información que está contenida en las imágenes radiológicas no se procesa ni se utiliza. Si vamos a ver el gráfico en la derecha de esta diapositiva, podemos observar la explosión de datos generados en el imaging médico con la introducción de la tecnología digital a partir de los años 90. Al mismo tiempo, pero, y es la línea en rojo, si vamos a ver nuestra capacidad como radiólogos de analizar estos datos, veremos que no ha crecido de forma proporcional. De hecho, se ha creado un gap creciente entre el crecimiento de estas dos características. La radiómica se inserta exactamente en esta horquilla que se ha creado entre
el volumen de datos crecientes generado por las imágenes digitales radiológicas y nuestra capacidad de procesarlo con las técnicas convencionales. Pero, ¿qué es exactamente la radiómica? Bueno, si volvemos al artículo del 2012 de Philippe Lambin, la radiómica se puede definir como la disciplina científica dedicada a la extracción de variables numéricas desde las imágenes radiológicas, a su selección y correlación con resultados clínicos, con datos genómicos u otras variables biológicas, con la finalidad de crear modelos diagnósticos, predictivos y pronósticos. Visto de otra manera, podemos imaginar la radiómica como un flujo de trabajo que se inicia con las adquisiciones de las imágenes y termina con el desarrollo de modelos diagnósticos predictivos o pronósticos. Y entraré ahora un poquito más en el detalle de algunos de estos pasos. Uno de los puntos críticos del proceso de radiómica consiste en segmentar el área de interés. La segmentación consiste en definir cuál es el área de interés de la imagen radiológica de la cual queremos extraer la información y se puede realizar de muchas maneras. Por ejemplo, en un plano bidimensional, como podéis ver en la imagen 1, lo que es la conocida también como Region of Interest, o puede realizarse en un volumen, como en la imagen 2, el Volume of Interest. Puede ser limitada exclusivamente a la lesión de interés, como observamos siempre en la imagen 1 con las líneas discontinuas rojas, o puede incluir también una parte del tejido que rodea la lesión que está representado en la imagen 1 del box con la línea discontinua amarilla. Pero podemos imaginar la segmentación también como un área muy amplia. Por ejemplo, en la imagen 3 no se segmenta una lesión, sino toda una región anatómica, que es el parénquima mamario. No existe una regla precisa en este sentido y esto es una de las causas que determina una gran variabilidad en los resultados, que a menudo son pocos reproducibles. Una vez definida nuestra área de interés, gracias a la utilización de software que existen disponibles, podemos extraer la información que es contenida en esta área. Para comprender la radiómica, debemos cambiar nuestro paradigma, porque cuando hablamos de estas características, estamos hablando de entidades invisibles. Las imágenes radiológicas, de hecho, no son solo un conjunto de puntos con distintos tonos de gris que definen una lesión o, por ejemplo, una región anatómica, sino la tenemos que entender como una matriz de píxeles, cada uno con un valor numérico que representa una intensidad de gris. Entonces, una vez que seleccionamos el área de la cual queremos extraer la información, es posible extraer cuantitativamente los valores numéricos correspondientes a las intensidades de gris dentro de esta región. Y estos valores nos permitirán un punto muy importante, es decir, describir la imagen no solo cualitativamente, como hacemos ahora, sino cuantitativamente. Por ejemplo, una de las características radiómicas que podemos extraer en la imagen es el Gray Level Histogram, se llama también característica de primer orden, y consiste en ver cuál es la distribución de las intensidades de gris de los píxeles dentro del array que hemos seleccionado. Pero tenemos muchas otras características. Aquí ne presento otra que se llama la Gray Level Co-occurrence, que analiza la relación espacial entre los distintos valores numéricos que representan los niveles de gris según una orientación específica, que puede ser horizontal, vertical o diagonal. Si os fijáis en la parte izquierda de la diapositiva, donde está la matrix con los varios números, veis que, por ejemplo, se ha querido
buscar en esta matriz cuáles son las parejas de intensidad de gris 4 y 2 o 0 y 1 en la dirección horizontal, pero lo podemos hacer en la vertical, lo podemos hacer en la diagonal y esas son todas características radiómicas. En la parte derecha veis que tenemos muchas otras. Esas se llaman características de segundo orden, estas que van a ver la relación espacial entre las intensidades de gris y permiten extraer las características de textura de un área anatómica o de una lesión, como la entropía, que mide el grado de desorden de una imagen, o la energía, que refleja la uniformidad o el contraste. Todas estas métricas nos ayudan a identificar patrones sutiles en los tejidos que pueden tener una relevancia diagnóstica. A la pregunta de cuántas características radiómicas tenemos en una imagen, no existe realmente una respuesta. Vamos de más o menos 100 características, que es lo mínimo que normalmente se procesa, hasta un número no definido. Podemos tener decenas de miles y lo veremos en algunos estudios que ahora os voy a presentar. Existe todo un léxico para clasificar estas características. Algunas clasificaciones pueden resultar incluso complejas para entender. La más sencilla es la que encontráis en la parte derecha, que reagrupa las características radiómicas solo en dos grandes grupos. Las semánticas, que son las características que nosotros radiólogos utilizamos ya habitualmente en nuestra práctica clínica, cuando nos referimos a la morfología de una lesión, a sus márgenes o, por ejemplo, cómo es el tejido dentro de esta lesión, si es homogéneo, heterogéneo, etc. Y después tenemos las características agnósticas, que son las características de radiómicas propiamente dicho. Como comentaba antes, no todas las características radiómicas que se pueden extraer desde una imagen son útiles. En algunos casos, tendremos tantas características radiómicas extraídas que añaden ruido a nuestro modelo. Por eso, otro paso clave del flujo de radiómica consiste en la selección de las características más importantes. Ahora, la selección consiste en eliminar las características que presentan poca correlación entre sí, y eso es para reducir la redundancia, y las características también que presentan poca varianza, es decir, que no aportan información adicionales. Entonces, en los estudios a menudo nos encontramos con términos como lazo o ANOVA, y estos son solo términos estadísticos, son procesos estadísticos que sirven para seleccionar las características más importantes. El paso siguiente consiste en la correlación de las características radiómicas con los resultados clínicos, los datos genómicos y las variables biológicas, con la finalidad de desarrollar varios modelos de tipo diagnósticos, pronósticos o predictivos. Y para construir estos modelos radiómicos se emplean diferentes técnicas de Machine Learning. Y aquí, una vez más, encontraremos en los artículos acrónimos como SVM, que está por Super Vector Machine, o Random Forest, RF, Naive Bayes, o Extreme Gradient Boosting. Estas son solo técnicas de Machine Learning con el cual se procesan las imágenes para llegar al final a un modelo que sea capaz de predecir el resultado de observaciones futuras en imágenes que no había aún visto. Si hemos comprendido esos conceptos básicos y algunos acrónimos que nos encontramos en los artículos científicos, evidentemente no seremos expertos en radiómica porque es un campo muy técnico, pero sí que tendremos la llave para entender la mayoría de los estudios científicos que se están publicando. Y el ámbito mamario es uno donde más se están moviendo las cosas, porque tenemos bases de datos abiertas que han favorecido su utilización y desarrollo. Y vamos a ver ahora algunos estudios que se han publicado muy recientemente. Por ejemplo, en este estudio que se ha realizado en China y se ha publicado ahora en el 2025,
se desarrolló un modelo de radiómica multimodal donde se utilizaron resonancia magnética, mamografía y ecografía para diferenciar lesiones benignas de las lesiones malignas. Si vamos a ver en la parte derecha de las diapositivas, podemos observar cómo el número de características extraída por cada una de estas modalidades es muy grande, por la resonancia más de 3100 características. Lo que decía antes, las características radiómicas son muchísimas y no tenemos que conocerlas todas, ni mucho menos. Pero al final, mediante los métodos estadísticos que antes comentaba, como el lazo y la ANOVA, ¿qué hicieron los investigadores? Seleccionaron solo las más importantes y al final se quedaron solo con 10 características. Después, los investigadores probaron el modelo en una corte interna de pacientes, es decir, pacientes que procedían de los mismos centros donde se había entrenado el modelo, y lo que hicieron fue a ver cómo el modelo performaba, si daba buenos resultados o no. Y se dieron cuenta que el mejor rendimiento se alcanzó cuando en el modelo se incluía no solo la lesión, sino 5 milímetros del tejido normal que rodeaba la lesión. Llegaron a lograr un área bajo la curva de 0,905 y una sensibilidad del 88,9%. Pero cuando después los investigadores fueron a probar este modelo en una corte externa de pacientes, es decir, lo probaron en centro externo, el modelo ya no daba resultado tan bueno como cuando se probó internamente. De hecho, bajó un poquito el área bajo la curva. Y como comentaba antes, eso es uno de los problemas de los modelos de radiómica que funcionan muy bien cuando se aplican en el entorno donde se han entrenado, pero no funcionan así bien cuando se van a probar en un entorno externo. En este otro estudio realizado en Italia y publicado siempre este año, se analizaron 126 mamografías con contraste en pacientes con cáncer de mama para utilizar la radiómica como biomarker pronóstico. De hecho, se relacionó a la supervivencia global y a la supervivencia libre de enfermedad. Se desarrolló un modelo exclusivamente radiómico, un modelo clínico donde se incluía la edad de la paciente, el tamaño de la lesión en la mamografía con contraste y el perfil inmunistoquímico de receptores tumorales. Y también se realizó un modelo conjunto. Lo que vieron los investigadores es que cuando se combinan variables clínicas con característica radiómica, se mejora la predicción de la supervivencia global. Es decir, este modelo combinado nos permite de predecir de forma mejor la supervivencia global de las pacientes. Incluso si vamos a aplicar solo el modelo radiómico sin dato clínico, esto performaría, según los resultados de este estudio, de la misma manera que el modelo exclusivamente clínico. Mientras para la supervivencia libre de enfermedad, los resultados fueron similares. Es decir, el modelo radiómico no aportó datos añadidos de mejora, pero bueno, tuvo resultados prácticamente iguales al modelo clínico. En esta otra diapositiva podéis observar uno de los estudios más grandes que hasta el momento se han realizado sobre la textura del parénquima mamario para la predicción de riesgo de cáncer de mama. Como comentaba antes, cuando segmentamos un área de interés, no tenemos que imaginarla solo como una lesión. Puede ser todo el parénquima mamario. Es exactamente lo que los investigadores hicieron en este estudio. ¿Veis? Aquí también la diferencia del estudio americano respecto a los otros dos que he presentado antes, porque los americanos utilizaron para entrenar el modelo casi 20.000 pacientes, un número grandísimo. De hecho, es un estudio multicéntrico. Extrajeron 1.000 características de las mamografías, porque entrenaron el modelo exclusivamente con mamografía. Una vez más, veis cuántas características se pueden extraer. Y al final seleccionaron solo 390 características radiómicas
para desarrollar el modelo. 390 características radiómicas aún son muchísimas. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Los agruparon en 6 grupos principales con métodos de fusiones matemáticas que llamaron PC1, PC2, PC3, 4, 5 y 6. Y se dieron cuenta que las pacientes que presentaban un patrón radiómico tipo PC1 y PC2 presentaban efectivamente un aumento del riesgo del cáncer de mama. En concreto, vieron que por cada incremento de un punto en el valor numérico de este tipo de patrón respecto al valor basal, se había un incremento por PC1 del 17% y para las pacientes que expresaban el patrón PC2 del 12% de riesgo de cáncer, mientras que las pacientes que expresaban el patrón PC3 tenían una reducción de riesgo de cáncer de mama. Ahora, un punto importante que quiero subrayar aquí es que cuando estoy hablando de patrones, me refiero a patrones radiómicos y esos patrones no son visibles al ojo humano a simple vista, son características radiómicas. Si entramos un poquito más en los detalles del estudio, vemos cómo los componentes principales que hemos elencado y que resumen un conjunto de características radiómicas se asocian también a otros endpoints, como por ejemplo la componente PC2, un aumento de falsos negativos y un aumento de los cánceres de intervalos. Mientras que las pacientes que tienen un fenotipo PC3 tienen una correlación inversa, es decir, menos falsos negativos y menos cánceres de intervalo. Esto podría ser debido al hecho que las pacientes con estos dos subgrupos de fenotipo radiómico, PC2 y PC3, tienen o tumores más agresivos o efectivamente expresan también un fenotipo de parénquima visible que podría enmascarar las lesiones. Hemos dicho también que los patrones PC4, 5 y 6 no se asocian ni a un aumentado riesgo ni a un disminuido riesgo, pero sí que los investigadores cuando fueron a analizar más en profundidad vieron que el PC4 se asociaba a un incremento de riesgo, pero solo en las pacientes de raza negra. En este otro estudio, siempre publicado este año, se analizaron las características radiómicas extraídas de imágenes mamográficas de pacientes con cáncer de mama para valorar preoperatoriamente tanto la posibilidad que el ganglio centinela fuera positivo por la presencia de metástasis, como para la expresión del gen ER2 dentro del tumor. Y los resultados mostraron que ambos modelos de radiómica obtuvieron un muy buen rendimiento en los conjuntos de validación. En la predicción, por ejemplo, de la positividad del linfonodo centinela, el área bajo la curva llegó a un valor de 0,83 y para la expresión del gen ER2, para la negatividad, perdonad, se llegó a un valor de 0,84, para la positividad de ER2 siempre de 0,84 y para los débilmente positivos, el área bajo la curva fue de 0,78. Ahora, si bien los estudios de radiómica son muy prometedores, actualmente no tienen aplicación práctica en el ámbito clínico por diferentes razones. Una de las principales es que todos esos estudios presentan una evidencia científica muy limitada. Acabo de presentar 4 estudios publicados en el 2025, todos son estudios retrospectivos. Y esto evidentemente limita muchísimo la evidencia científica. Además, si vamos a ver los números, con exclusión del estudio americano que incluyó 20.000 pacientes más 10.000 para la validación, todos los otros incluyen 100 pacientes o alrededor de este número. Se trata de números muy pequeños para entrenar de forma robusta este tipo de algoritmo. Y esto hace que los resultados sean poco reproducibles. Incluso, además, utilizando la misma imagen médica del mismo paciente, de la misma lesión, cuando vamos a extraer las características radiómicas con diferentes software
o comerciales o disponibles en la web o desarrollar internamente, los valores que vamos a obtener pueden ser diferentes. Y todo eso es debido a la ausencia de estándares internacionales en las definiciones de las características radiómicas. De hecho, existe una gran diversidad de su clasificación y no hay unanimidad sobre su definición, lo que evidentemente dificulta la creación de modelos reproducibles. Además, hay una escasa transparencia de cómo funcionan los modelos de radiómica. Por ejemplo, no tenemos claros cuáles son los mecanismos biológicos o fisiopatológicos que explican por qué se modifican ciertas características radiómicas y no otras. Un poco lo que se llama transparencia o también el problema de black box, ¿no? De la inteligencia artificial. Y no podemos olvidar como un último punto el elevado coste que conlleva desarrollar esos modelos, porque se requieren equipos multidisciplinarios con la participación de perfiles altamente técnicos, por ejemplo, matemáticos, físicos, ingenieros biomédicos, evidentemente radiólogos, clínicos, datos clínicos. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Y qué nos podemos imaginar que la radiómica nos vaya a aportar? Bueno, uno de los puntos críticos que mencioné al principio de esta charla ha sido la segmentación de las lesiones. Primero porque no existe un consenso en cómo realizarla. ¿Qué hacemos? Segmentamos solo la lesión, incluimos el tejido normal que rodea la lesión. Por ejemplo, en lesiones que presentan partes necróticas, la incluimos, la excluimos. Bueno, y también porque esta tarea es una tarea que requiere mucho tiempo. Y por eso se están desarrollando algoritmos de deep learning capaces de segmentar de forma automatizada las lesiones o que por lo menos sean capaces de asistir a los radiólogos durante este proceso, simplificando la tarea. Eso es un estudio que ha realizado un grupo de la Universidad de Barcelona que se dedica a radiómica e inteligencia artificial, en el cual nosotros hemos participado como centro colaborador, donde se utilizó una base de datos públicas de resonancia de mama de pacientes con cáncer de mama, de los cuales pero solo una pequeña parte de los tumores, 411, estaba ya segmentada por radiólogos expertos. Y estaban más de otros 1.100 tumores que tenían que ser segmentados. Entonces los ingenieros del OB, ¿qué hicieron? Desarrollar con esos 411 pacientes un algoritmo basado en Deep Learning para segmentar las restantes lesiones. Evidentemente, pero este algoritmo en su primera versión no funcionaba muy bien. Entonces, se hizo de manera que los radiólogos pudieran corregir de forma sencilla estas segmentaciones iniciales y las correcciones se utilizaron para entrenar de forma mejor el algoritmo. Así que al final se realizó una versión final que ahora es disponible y de libre acceso en el mundo académico para que pueda ser probada en otras pacientes. De hecho, se está ahora haciendo la segunda parte del estudio que consiste exactamente en la parte de radiómica para la predicción de la respuesta a la neoadjuvancia. También lo que nos podemos esperar en el futuro es la integración de diferentes modelos de ómica, donde se incluyan datos clínicos, datos genómicos, evidentemente de radiómica y de densidad mamaria. La creación de esos modelos multiómicos nos permitirá avanzar hacia la medicina de precisión. Una de las posibles aplicaciones de la multiómica es para la creación de programas de cribado de mama personalizados, donde se ofrecen diferentes pruebas radiológicas y con diferentes intervalos temporales en función del riesgo personalizado, en lugar del clásico programa estándar de una mamografía cada 2 años. También se pueden utilizar las técnicas de radiómica para avanzar hacia la medicina de precisión,
porque permiten caracterizar mejor la variabilidad intratumoral, por ejemplo, observando si hay regiones dentro del tumor que expresan algunos genes o algunos receptores y otras no, y avanzar así hacia terapias más precisas y dirigidas. Y será posible también el desarrollo de modelos predictivos para determinar el riesgo de recaída o recidiva en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, ofreciendo a estas pacientes un seguimiento diagnóstico por imagen más personalizado. Bueno, volvemos al año 2012, cuando se definí por la primera vez el término radiómica, y cuando os comenté entre los acontecimientos de este año, la Kodak quebró. Hasta pocos años antes, la empresa Kodak había sido un coloso mundial en el ámbito fotográfico durante más de un siglo. Sin embargo, no supo adaptarse con suficiente rapidez al cambio tecnológico hacia lo digital, y en apenas una década pasó de ser un gigante indiscutible a convertirse prácticamente en una compañía sin valor. La radiología ha experimentado profundas transformaciones tecnológicas en las últimas décadas, incluido la transición completa al entorno digital a partir de los años 90. Si no seremos capaces de adaptarnos al cambio que está ocurriendo con la inteligencia artificial, discriminativa, generativa, la radiómica, los modelos de lenguaje visual, los grandes modelos de lenguaje en general, nuestra profesión podría enfrentarse efectivamente a un riesgo similar al que vivió Kodak. Pero estoy convencido que seremos capaces de adaptarnos a este cambio y ser, al contrario, protagonistas de esta transformación. Yo con todo eso he terminado. Espero que esta charla haya sido de vuestro interés, y muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Si ha quedado alguna duda, aquí estoy para responder a lo que necesitéis. Muchas gracias, Alessandro. Ha sido una presentación muy interesante. Creo que hemos aprendido un montón. Hay varias preguntas en el chat, pero primero, si Elisenda, Miguel, queréis hacer algún comentario. Alessandro, muchas gracias por tu charla. Como ha dicho Belén, muy interesante. Yo quería preguntarte, eh, todo esto aún está en una fase muy embrionaria, pero ¿cuáles crees que serían los pasos necesarios para implementar un flujo de trabajo clínicamente viable para introducir la radiómica en nuestro entorno de la práctica diaria? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo estoy convencido que los departamentos de radiología, los servicios de radiologías, en los próximos años tendrán que cambiar, ¿eh? No solo por la radiómica, sino por toda la tecnología. Decimos un cambio radical que se está produciendo con la inteligencia artificial generativa, con los Visual Language Model. Estuve recientemente a una conferencia en Creta sobre estos temas, y realmente es una revolución, ¿no? He visto las posibilidades que hasta de imágenes se pueden extraer informes. Entonces, claro, eso implica, en mi opinión, una reorganización de los servicios, de cómo lo hemos entendido hasta ahora. Ahora, yo no creo que para hacer estudios de radiómicas o incluido para desarrollar modelos eh, sea necesario incluir perfiles técnicos dentro de un servicio. Pero sí que creo ¿eh? que por lo menos un ingeniero biomédico, por lo menos uno, o un experto, ¿no? En estas nuevas tecnologías dentro de cada servicio, por lo menos de los hospitales grandes, debería estar. Si no fuera porque funcionara como punto de contacto eventualmente después con el mundo académico o con la industria, con lo que sea, para poder implementar dentro, después de nuestro entorno clínico, algunas soluciones. Y claro, yo de lo que veo al momento, realmente, esta es una excepción. Hay hospitales y en algunos países europeos que ya se han avanzado mucho en esto. Sé que
tienen hasta integrado ingenieros biomédicos, físicos dentro, pero creo que aquí tenemos mucho camino para recorrer. Entonces, introducir algunos perfiles técnicos, pero de forma estructural, ¿no? De plantilla. Toca a mí ahora. Muchísimas gracias, Alexander. La verdad es que he aprendido un montón, ¿eh? Yo quería preguntarte, efectivamente, para empezar a lo mejor a hacer ese tipo de trabajos o para empezar a investigar un poco en ese tema, pues es muy interesante contar con ingenieros, como has comentado, efectivamente. Y la pregunta es, eh, si queremos empezar a hacer un trabajo de este tipo, ¿por qué técnica comenzarías tú? O sea, ¿cuál crees que es la que más características nos aporta, que es más fácil de segmentar, que más éxito vamos a tener a la hora luego de tener resultados? ¿Qué nos anima? ¿A que hagamos con estudios con ecografía, con mamografía o con resonancia, o incluso mamografía con contraste? ¿A qué nos animas para ir un poco por esta línea? ¿Qué tipo de técnica radiológica usaríamos? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que sobre esto es difícil expresar una de las técnicas preferentes. Eso depende un poco también del equipo investigador técnico que se ocupa de eso. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando con un grupo de la OBE y claro, depende un poco de la línea que también ellos están siguiendo, porque no es solo lo que nosotros queremos, sino lo que el perfil técnico te puede dar, porque a lo mejor en aquel momento han decidido, por la razón que sea, dedicarse a la resonancia magnética o a la mamografía. Es evidente que, por ejemplo, la resonancia magnética tiene una limitación y la limitación es en los números. Recoger una cantidad de datos, ¿no? De resonancia magnética suficiente para entrenar estos algoritmos es difícil y aún más se procede de un solo centro. Entonces, o se agrupan muchos centros, entonces se hacen estudios multicéntricos, etcétera, entonces se llegan números mínimos para poder entrenar y probar esos algoritmos, porque como he dicho, 100 casos, bueno, pueden ser suficientes para empezar a tener un modelo, pero seguramente esos modelos muy probablemente no va a funcionar bien en entornos externos. Entonces, claro, si necesitamos 2000 resonancia magnética, eso va a ser complicado por un solo centro. Con la mamografía, evidentemente, tenemos números más grandes, entonces podemos, yo creo que con mamografía y ecografía sería más sencillo, especialmente para empezar. Y quizás, bueno, si debería elegir, probablemente la ecografía, donde puede dar resultados incluidos más interesantes. Primero porque la imagen es una imagen que no pesa mucho, al contrario de la mamografía, que es una imagen que tiene gran tamaño y que entonces, bueno, tiene toda una serie de dificultades, porque ahora no le he abordado aquí, pero hay todo un proceso de normalización de las imágenes previo al procesamiento de radiómica. Entonces, claro, quizá la ecografía sería probablemente para empezar la más sencilla. Pero tú nos hablas ahora de la elección de la técnica en función de, bueno, pues de la disponibilidad, del número de pacientes, pero ¿tú qué técnica crees que es la que nos puede dar más información? Porque la mamografía tiene una resolución, pero la Claro. resonancia, pues tenemos el contraste también. A ver, depende un poco de lo que estamos buscando obtener, ¿no? De estos modelos. Como he dicho antes, tenemos modelos diagnósticos, pronósticos y predictivos, ¿no? Y evidentemente, la que probablemente en su conjunto nos puede aportar más información, especialmente relativamente al riesgo de las pacientes, por ejemplo, riesgo de tener un tumor de mama, eh, riesgo de recaída si ha tenido un tumor de mama, es la mamografía, porque nos permite analizar todo el parénquima. Mientras la ecografía, claro, podemos hacer el análisis de una lesión. Entonces, claro, depende, tenemos que definir qué nos esperamos de los resultados de radiómica. ¿Queremos información sobre el riesgo de cáncer? Pues entonces quizá la mamografía, sin duda, ¿vale? En este momento. ¿Queremos información sobre la heterogeneidad tumoral? Probablemente la ecografía.
Queremos establecer un valor no predictivo de positividad por el ganglio centinela. Quizá la ecografía, ¿no? Porque nos da información sobre el tumor de forma más completa respecto a una mamografía, si no fuera para, para el hecho que, decimos, la imagen es más sencilla de procesar. Entonces, depende un poco de las características. ¿Queremos valorar la respuesta o predecir la respuesta al tratamiento con neoadjuvantía? Probablemente la resonancia magnética. Entonces, tenemos que ver cuál es nuestra pregunta clínica, qué exactamente queremos utilizar de la radiómica. Yo donde le veo honestamente más posibilidades y lo que encuentro más fascinante es la predicción de riesgo. Si podemos en el futuro, ¿no? Aquí estáis muchos de mama, ¿no? Son años que hablamos de cribado personalizado en las pacientes en función de la densidad, pero realmente no hemos avanzado, ¿no? Y estamos haciendo el cribado exactamente como hace 30 años, ¿no? A ver si podemos tener un modelo que nos dice, mira, esta paciente, este subgrupo de pacientes, efectivamente tiene un riesgo de desarrollar un cáncer mucho más elevado. Y repito, no solo por la densidad, sino por el análisis que hacemos con los datos clínicos, radiómica, genómica, y podemos ofrecerle un cribado, no sé, anual o integrado o alternado con la resonancia, con la ecografía. Yo creo que esto sería un avance muy importante. Y honestamente creo que eso, yo me espero que esto